Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Mañana. Me encanta estar ahí. La cámara. Sigue funcionando la lente, pero la cámara. Por favor, busquen una colaboración para comprar una cámara. Busquen enviarme una donación vía Ghana o vía Efecti o vía Western Union. Por favor, se los agradeceré. Las que he recibido, muchas gracias. Mi Cristo interior, salud y bendice a tu Cristo interior, tú que estás conectado, te vas a conectar hoy, mañana, cualquier día. Y también de aquellos que queriendo conectarse, no pueden. Hoy es lunes 30 de marzo, se acabó marzo, se acabó marzo. De 2015, el programa es el número 970. El espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Gracias por sus correos, no debo uno solo, los que lleguen hoy. Gracias por lo que en ellos escriben. Gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias. Este programa es de la temática mía, pero es interesante, hay que saberlo. El despertar de la conciencia. No ir caminando dando tumbos por la calle, no. El despertar de la conciencia y el conocimiento de uno mismo. Algún autor citaba a Galileo diciendo, nada puedes enseñarle a un hombre, solo puedes ayudarlo a que descubra el talento dentro de sí mismo. Nuestros colegios y nuestra pedagogía está absolutamente equivocada porque enseña lo que los niños no quieren saber. Por eso los niños lloran y por eso los niños pierden el año. Qué cosa más absurda. También se ha dicho, nadie puede arrastrar a un ciego hasta el cielo. A la hora precisa el ciego recobrará la vista. Lo anterior es fácil de entender, empero es urgente un cambio profundo en el ser humano antes de que las acciones inconscientes que realiza terminen por destruirnos a todos los seres vivientes en el planeta Tierra. No se puede esperar a todos les llegue el turno para que despierten y decidan actuar correctamente, porque el avance tecnológico y científico ha producido muchas armas de destrucción masiva que pueden ser detonadas en cualquier momento por algún grupo de seres inconscientes ideológicamente o resentidos religiosamente. Tampoco se puede forzar a nadie a que piense o actúe siguiendo consignas preestablecidas. Las religiones son excelentes en eso de consignas establecidas. En este sentido, la idea que se plantea en su introducción es la de presentar argumentos convincentes para que los líderes de la humanidad se den cuenta de que todos estamos dormidos espiritualmente y debemos despertar a la realidad de nuestra verdadera esencia espiritual, con el propósito de tomar decisiones conscientes y no mecánicas, imbuidas de espiritualidad y no de tanta materialidad y ambición personal. Si ellos lograsen entender esto, las masas de la humanidad podrían ser conducidas por senderos de paz y realización nunca vistos en toda la historia. El ser humano es incompleto e imperfecto, porque solo se toma como cierto aquel que sea basado en el conocimiento científico y la verdad tiene que ser descubierta tanto por la ciencia como por la religión. Hay muchos que están empeñados en los descubrimientos e invenciones sin salir de sus laboratorios o olvidando su directa participación en el desarrollo de la humanidad. Y hay quienes se pasan la vida rezando por la paz mundial sin salir de sus templos a atender las necesidades de paz y elevación de los espíritus. Son muchos los que no ven más allá de sus
probetas o de sus rosarios. Conozco algunos de probetas. ¿Saben qué es una probeta? Búsquenlo en el diccionario. Es claro aquí que se está hablando de un ser humano dormido, aunque tenga los ojos abiertos, como cuando va caminando por la calle. Es claro también que el hombre debe adquirir normas morales, religiosas y sociales, nuevas virtudes y nuevas capacidades de análisis y razonamiento, acordes con los tiempos actuales y ajustados a las necesidades de los pueblos de hoy. Influyen en la transformación la cultura y la religión, ya que también la realización es un producto de la eterna verdad espiritual, revelada por Dios a través del tiempo y que es inmutable. Y sus leyes sociales, que son las que cambian a medida que las civilizaciones progresan. Pero no tenemos familias ni culturas modelo en este instante, por lo tanto el aprendizaje está distorsionado por una sociedad materialista, sin valores humanos ni principios morales sólidos y olvidada de todo tipo de precepto divino. Lo que sí es claro y evidente es que se necesita una transformación y que la religión tiene las claves dadas por Dios para transformar a las personas. Sin embargo, en el mundo actual, tan materialista y cuyo Dios es únicamente el dinero, el poder o el sexo, se ve muy complicado inducir a los líderes mundiales a que investiguen para encontrar los métodos necesarios y logren encaminar a las masas de la humanidad por el sendero de la paz, la justicia y la prosperidad humanas. Por otra parte, los mismos líderes mundiales están necesitando un cambio estructural para que tal vez así logren ver lo equivocados que están al solo depender de la ciencia para la búsqueda de la verdad, olvidándose de que también la religión contribuye a esta búsqueda. Hasta que la ciencia y la religión no caminen codo a codo, el águila de la humanidad carecerá de una de sus alas, la religión, para retomar vuelo hacia la paz. Con base en lo anterior, es necesario investigar fuentes científicas que ayuden a entender la dimensión espiritual del ser humano, de forma que así pueda lograrse que las mentes científicas e intelectuales tomen con seriedad las enseñanzas espirituales dadas por Dios a la humanidad a través de los profetas. Según los estudiosos de la psicología, existen 3 estados de conciencia: el despertar de la propia existencia o estado cognitivo, el conocer; la actividad de las facultades mentales o estado volitivo, el querer; pensamientos y sentimientos colectivos o estados afectivos, el amor. Los sentimientos que surgen de respuestas condicionadas y reflejos instintivos se desarrollan a través del estado afectivo solamente. En este caso, los estados cognitivo y volitivo, es decir, conocimiento y voluntad, no se usan o prácticamente permanecen inactivos. Dentro del área de las condiciones del estado cognitivo están el acto de saber, el proceso de percibir, el ejercicio de despertar, la medida del logro mental. Todo esto es como un ascenso, unas escalas que hay que ascender. Estas funciones están directamente relacionadas con el progreso de estructuración moral e intelectual del hombre. Lo anterior parece lógico y se ve muy claro escrito como está, pero ¿cómo lo entienden quienes lo escriben y cómo lo captan los que lo leen? Despertar y logro mental son conceptos muy profundos y obviamente difícilmente captados por las mentes dormidas, o lo que es lo mismo, por aquellas gentes aficionadas a la música estridente, a las fiestas hasta altas horas de la noche y a las celebraciones estruendosas acompañadas de licor y exceso sexual. Esa gente es muy densa, no comprende esto. Las buenas escogencias morales no solo dependen de lo que el hombre conozca acerca de los preceptos, sino también de su despertar y el logro mental que realice por sus propios medios al incursionar en la lectura y la meditación, pilares de la búsqueda y camino de la evolución. El hombre que conoce los preceptos morales o mandamientos y no los sigue, demuestra cómo el estado volitivo puede ignorar el estado cognitivo.
El estado volitivo usa o rechaza el cognoscitivo de acuerdo con la voluntad del hombre. Entonces, el conocimiento de sí mismo y el despertar en una tarea tan difícil de realizar, cuanto más difícil sea para el ser humano común y corriente, el hecho de reconocer cuándo está usando el volitivo o el cognoscitivo y cuándo está realmente despierto. Para complicar un poco las cosas, aunque cada ser humano nace como un ser nuevo y viene dotado de todo lo necesario para triunfar en la vida, con plenitud de sus potencialidades, capacidades y limitaciones, y puede llegar a ser una persona creativa, importante, próspera, pensante, armónica y consciente. En ocasiones atina a nacer dentro de una familia que no tiene bien claros estos conceptos para poder ayudarle a ser auténtico y determinar que el éxito representado por el dinero, el poder y el sexo no es tan importante como conocerse a sí mismo y llegar a ser ese ser único que Dios creó con un propósito definido. Y en ocasiones nos encontramos con gente supremamente inteligente de 22, 25 años que nació en una casa, no dije hogar. La mayoría de los padres creen ser buenos con los hijos porque les proveen la comida, el abrigo, la ropa y la educación, o sea que lo único que los padres enseñan es cómo ganarse la vida. Eso quería yo decir. Sin embargo, hasta el momento no se ha enseñado en la casa, ni en las escuelas, ni universidades cómo ser uno mismo, cómo ser auténtico, y menos cómo lograr una individualidad y no personalidades diferentes de múltiples yo. Qué tan curioso, no nos enseñan. Por el contrario, se nos ha enseñado que el conocimiento viene de afuera y está registrado en los libros que otros escribieron y que los maestros enseñan como cosa cierta. Magister Dixit, el maestro ya lo dijo. La única verdad, por lo tanto, proviene del conocimiento de otros y lo llamamos ciencia. Y a eso vamos a los colegios, a estudiar las ideas de otros. Nunca nos preguntan por nuestras ideas. Este conocimiento es bueno para ganarse la vida, pero no para desarrollarnos como personas y mucho menos para revolucionar los estados de la conciencia. ¿Cómo les parecen las guayabitas? Para ser auténtico y conocerse a sí mismo, hay que vivir en el presente, pues añorar o lamentarse del pasado y ansiar o vivir en el futuro resta muchas energías que podrían ser aprovechadas para sacar beneficio al momento presente. Sin embargo, en todos los hogares se oyen frases que nos indican que se vive más en el pasado y en el futuro que en el presente. Por ejemplo, cuando me case, cuando me gradúe, si me gano la lotería, cuando yo tenía su edad. Además, muchas otras frases que se nos graban en el subconsciente y nos fragmentan el yo con sentimientos encontrados de éxito y fracaso, amor y odio, como por ejemplo, eres un inútil, quítate de ahí, no joda, no sirves para nada, eres igual que a tu padre, imbécil, perezoso. Todo esto es contrario a lo que se necesita para ser una persona auténtica, especialmente cuando siempre hemos oído y traemos grabado en la memoria que debemos ser otra persona. La persona auténtica es la que realiza su propia unicidad y aprecia la unicidad de los demás. Adicionalmente, debe responsabilizarse por su propia vida y no culpar a los demás ni jugar al desamparado. Un antiguo amigo en la universidad decía: voy a escribir un libro que se va a llamar Cómo desprogramarse, porque llevo 35 años tratando de liberarme de todas las maldiciones que mis padres me grabaron en mi memoria. Hay que aclarar que los padres no han hecho ningún daño a sus hijos voluntariamente o de mala fe. Ellos han hecho lo que han creído que es mejor para sus hijos, solo que también han estado dormidos o inconscientes. La mayoría de padres y madres ni siquiera se prepararon para este evento tan importante en sus vidas, sino que simplemente les ocurrió. De acuerdo con lo establecido anteriormente, podemos concluir parcialmente
en que en el estado actual en que se encuentra el ser humano sin distinción de capacidad intelectual, el sexo, edad, religión o nacionalidad es el estado de durmiente debido a que no somos conscientes de la mayoría de nuestros actos, actuamos influidos por el ambiente exterior automáticamente. Poseemos un yo dividido en muchos yoes que actúan cada uno de acuerdo a las circunstancias sin un control absoluto de nuestra conciencia o facultades mentales y emocionales. Algunos que están dormidos deben ser despertados, algunos que están enfermos necesitan ser curados. La gente dice que no hay que tener ego, pero es que sin individualidad ni el ego puede existir. Primero hay que crear un centro en nuestro ser o individualidad y después hay que matar ese yo, perdón, para someterlo a la voluntad divina. Antes no, o escuchamos decir que ególatra es ese individuo, tal vez porque es asertivo o está convencido de lo que dice y lo vemos tan seguro de sí mismo que nos molesta. En algunos, oigan, escuchen esto, en algunos la inteligencia de otra persona despierta envidia. Hay gente que envidia la inteligencia de otro. No conocemos las cosas en sí, sino solo el efecto que producen en nuestra conciencia. Además de la certeza de esta afirmación, según Ouspensky, hemos adquirido muchos malos hábitos, entre ellos el pensar sin propósito, lo que también crea una nube en el entendimiento de la realidad de las cosas. Recuerdo que hace muchos años alguien me dijo que no escucháramos a Dios porque Él era muy educado, no habla si nosotros no nos salimos, si nosotros no nos callamos, ya que mantenemos un constante diálogo interno en nuestra mente, el cual no permite que oigamos lo que Dios quiere decir. En otras palabras, no es que Dios no nos conteste nuestras oraciones y plegarias, es que no paramos la mente con nuestro propio diálogo, por lo que no hay lugar a que penetre una intuición o una idea reveladora. Con esto se demuestra que no tenemos control ni de nuestros propios pensamientos. Ouspensky continúa diciendo, la obtención de la conciencia está conectada a la gradual liberación de la conciencia mecánica y esquematizada, y cuando se es más libre de leyes accidentales. Para liberarnos, el primer paso es darnos cuenta de que no somos conscientes y de que hasta cierto punto estamos dormidos. La gente dormida pelea, discute y hace leyes que otros dormidos obedecen o desobedecen casi sin criterio. La primera prueba de que sí estamos dormidos es que no lo aceptamos. Hay un amortiguador, o como dicen los psicólogos, racionalizamos el hecho para no aceptarlo como es, pues tenemos mecanismos de defensa. ¿Y cómo podemos despertar? Para despertar debemos observarnos a nosotros mismos de todo lo que hacemos, sentimos, hablamos y pensamos, y si nos damos cuenta de que no estamos conscientes en esos instantes, es que hemos actuado mecánicamente. En otras palabras, estamos dormidos. ¿Cuántas veces nos recordamos dónde pusimos las llaves? Porque el que actuó en ese momento fue nuestro piloto automático. Ningún hombre debe guiarse por sus antepasados. Cada uno debe ver con sus propios ojos, escuchar con sus propios oídos e investigar la verdad a la que ha de llegar por sí mismo. No es esto coincidente con lo que se está argumentando del dormir y de ser uno mismo. Si la justicia es la base de la unidad y la paz no puede obtenerse hasta que no se reconozca la unidad de la humanidad, tendremos que reconocer que la mayoría de nosotros actúa inconscientemente y por consiguiente no actuamos con justicia. Se sabe que los seres verdaderamente conscientes son justos, ya que todos los males se cometen por ignorancia o inconsciencia. Khalil Gibran ilustra muy bien el hecho de que la inconsciencia es la base de la incomprensión. Dijo el ojo un día, veo más allá de estos valles una montaña velada por la niebla azul. ¿Verdad que es hermosa? El oído se puso a escuchar y después de haber escuchado atentamente durante un tiempo dijo, ¿pero dónde está esa montaña? No la oigo. Entonces habló la mano y dijo, en vano trato de palparla o tocarla, no encuentro montaña alguna. La nariz dijo, no hay ninguna montaña, yo no huelo nada.
Entonces el ojo se volvió hacia el otro lado y todos comenzaron a discutir la extraña alucinación del ojo y decían, a este ojo debe pasarle algo. No es fácil de entender, pero es muy interesante. No es extraño que no nos entendamos. Estamos dialogando a diferentes niveles de conciencia, aunque intelectual y culturalmente estemos en el mismo nivel. Si a veces ni con la propia familia podemos entender. Posiblemente sostenemos diálogos entre durmientes y soñantes que no comprendemos. Según Ouspensky, las funciones instintivas no tienen que ser conscientes, sin embargo, hay que superar dos obstáculos para iniciar el despertar. Primero, creer que estamos conscientes y segundo, mentir. Para Ouspensky, mentir significa hablar de las cosas sin haber alcanzado una conciencia objetiva. Mentir significa hablar de las cosas sin tener conciencia de saber. Como no podemos definir lo que es la verdad, entonces hablar de algo que no conocemos en su esencia, eso sería mentir. No sabemos nada de nosotros mismos, pero actuamos como si supiéramos y eso es mentir. Y mucha gente en estos 2 o 3 días por venir se van a subir a púlpitos a hablar de cosas que no saben. En el estado en que nos encontramos nadie conoce la verdad. Con razón Sócrates dijo, yo solo sé que nada sé. Y eso hace 2600 años. Seguramente estaba en el camino del despertar y de ser él mismo. Se ha establecido que para despertar hay que observarse a sí mismo en todo lo que hacemos, pensamos o sentimos. Darnos cuenta de lo mecanizado de nuestro actuar y reconocer que estamos dormidos y que en este estado no podemos conocer la verdad por lo que mentimos sobre lo que hablamos. Mentimos a propósito. Recuerden esta frase. El que cree no sabe. El que sabe no cree. La mecanización significa depender de circunstancias externas. Actualmente, el hombre puede compararse con una casa llena de sirvientes, pero sin amo. Hay que poner a los sirvientes en su lugar porque el cocinero trabaja en el establo. Tenemos un rol o máscaras que funcionan en la casa, otro rol para el trabajo, otro cuando estamos con los amigos y así sucesivamente. Cada una de las actuaciones es inconsciente. Se necesita mucha más energía para detener la imaginación sin propósito. El hombre es un prisionero de su propia imaginación. Para escapar de esa prisión, necesita estar en compañía de otros que también quieran escapar para aprender de los demás que le ayuden a despertar. Las ilusiones nos hacen más esclavos. En sánscrito a la ilusión se le llama maya. La elevación de la conciencia destruye la ilusión y las vanas imaginaciones. Otra función inútil es la de hablar mucho y no nos damos cuenta de ello precisamente porque cuando lo hacemos estamos dormidos. Para esa conciencia es sinónima de darse cuenta. El despertar se menciona en los libros sagrados. En el Nuevo Testamento Jesús menciona varias veces, velad para que no entréis en tentación. Una hora de reflexión es preferible a 70 años de adoración piadosa. Una hora de reflexión es preferible a 70 años de adoración piadosa. Ahí se lo dejo. También lo mencionan los autores de libros espirituales que sin ser profetas dan una luz a la humanidad. La verdad es la misma, pero las combinaciones varían de acuerdo con la conciencia de cada quien. La naturaleza le da posibilidades al hombre, pero no desarrolla esas posibilidades. El primer choque de conciencia es recordarse a sí mismo en todo lo que se hace. El segundo es transformar las emociones negativas en positivas. La voluntad solo puede crearse con esfuerzo y a veces con sacrificio. La lucha interior debe ser con intención y voluntad. Los superesfuerzos son esfuerzos hechos conscientemente. Lo que estimula el trabajo en nosotros mismos
es darse cuenta de nuestro estado actual. Las bases de la unidad individual se establecen a través del desarrollo de la conciencia de sí mismo. Para acercarnos al tema de la unidad desde el punto de vista científico, se presentan estas ideas. Si se ve la Tierra desde afuera, ¿cómo la ven los astronautas? Si tienen la sensación de que los habitantes del planeta están relacionados entre sí y que viven sin fronteras. Eso lo dijo el señor Krishnamurti hace mucho tiempo, en 1952. Si se construyera el árbol genealógico de 2 personas y se doblara el número de ancestros y por cada generación multiplicado por 2, es decir, 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos y así sucesivamente, el pedigrí personal podría abarcar toda la humanidad para la generación número 30. O sea que la pareja no está relacionada por el matrimonio solamente, sino por la sangre, porque en algún momento en el pasado compartieron los ancestros. A la generación número 30 se tendrían 1.073.741.824, que es más que la población de la Tierra 30 años antes. Hay que despertar a nuestra realidad espiritual, el espíritu que en la terminología de los filósofos en la mente racional envuelve a todos los seres y hasta donde la habilidad humana permite descubrir la realidad de las cosas y llegar a ser conocedor de sus peculiaridades, efectos y de las cualidades y propiedades de los seres. El alma necesita de la mente para descubrir las verdades porque en sí misma no decide. Con mucha alegría les comento que este artículo, que forma parte de otros 2 más, lo escribió un tal Carlos Barrera, para presentarlo en el tercer encuentro regional sobre la conciencia como propuesta de la calidad humana, realizado en el auditorio de la Asociación de Institutores de Antioquia, ASITA, en la ciudad de Medellín, durante los días 26 y 27 de julio de 2003. Así, puedo saber. Ese auditorio estaba lleno. Grato recuerdo. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy, me amo. Me acepto y me apruebo como soy. Díganlo. 20 veces, 30 veces. Díganlo siquiera 10 veces en frente de un espejo. Mañana hablaremos de el karma, muy apropiado para Semana Santa, Dios mío. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y nos, si tienes un momento de desfallecimiento, de intranquilidad, de duda, de celos, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti, te ilumine, cuéntale. Y si algo encuentras mal puesto en tu corazón, contra tu esposa, tu hijo, tu jefe, un vecino, un desconocido, perdónalo, ámalo, agradece. Y si es contigo, perdónate, ama, agradece y duérmete. Hasta mañana. Y no se les olvide reír, pero por nada. Busquen una ocasión para reír, si no la tienen. Hasta mañana.